vengo a ti. Yo peleo hasta llegar al final. Amén. Como dicen en México, yo no me rajo. Yo no me rajo. Podrán estar dándome el diablo con un mazo, pero con el otro mazo le da Jesucristo a él también. Amén. No importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el diablo, no importa cómo actúe la gente. Yo sé que Jesucristo vive, yo sé que Jesucristo viene, yo sé que este lugar se va a llenar, yo sé que el Espíritu Santo sopla en este lugar, yo sé que cosas mejores vienen para la iglesia, yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes y lo está haciendo en este lugar, y no me canso y no me aburro porque sé que Jesucristo es fiel. No importa lo que el enemigo diga. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 13. Le damos la bienvenida a todos los amigos que están aquí, aquellos que van a mirar a través de la televisión. Que sea el Señor Jesucristo glorificándose. Amén. Génesis capítulo 3, del verso 1 al 13. ¿Estamos ahí? Dice en el glorioso nombre de Jesús: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Yo quiero predicar en esta noche: ese es el mejor sermón del diablo. Ese es el mejor sermón de Satanás. Es el mejor sermón del diablo. Señor Jesús, en esta hora te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración. Y declaramos que tu palabra, que tu Espíritu Santo corra en este lugar, que alcance a aquellos que van a oír, a aquellos que van a ver, y que sea usted glorificándose en todo lo que se haga en este tiempo y en este momento, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Diciendo gloria a Dios, tome asiento. El mejor sermón del diablo. El diablo siempre te va a decir que la palabra de Dios es mentira. El diablo siempre te va a decir que la iglesia es un fraude. El diablo siempre te va a decir que todos los pastores son unos mentirosos y unos sacadineros. El diablo te va a decir que la Biblia es una falacia, que los que predican y los que van a la iglesia están perdiendo el tiempo. Eso siempre va a decir el diablo.
Eso fue lo que dijo en el huerto de Edén. Con que Dios dijo. Claro que Dios lo dijo. Imagínense que las religiones del mundo muestran y enseñan que fue una manzana, cuando la Biblia enseña que era un árbol y no dice qué clase de árbol. Solamente dice que era un árbol que estaba en el centro del huerto, el cual estaba señalado por Dios y no podían comer. El diablo va a mentir porque es mentiroso desde el principio. Y él ha tratado y tratará y seguirá tratando de desvirtuar, de desacreditar la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios no es mentira. Y es tan verdad como el cielo que cubre nuestra cabeza y como el aire que nosotros respiramos. Podrá ser que el diablo esté diciendo que la palabra no sirve, pero también es verdad que miles de almas se están convirtiendo. También es verdad que usted y yo éramos pecadores y hoy estamos en la iglesia. Esto es una guerra y esta guerra es frontal y es espiritual. Si usted ha creído a Jesucristo, manténgase en su palabra, manténgase en su palabra, adore al que lo llamó, bendiga al que lo llamó, glorifique su nombre, porque su nombre no es solamente santo, sino es el nombre del gran rey, del gran king, del rey de reyes y de señores, y se llama Jesucristo. Oh, el sermón del diablo es mentir, desvirtuar y desacreditar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo en el huerto. Con que Dios dijo, no, sabe Dios que si tú comes, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Creador. Y es verdad que el hombre tiene inteligencia. Es verdad que el hombre razona, piensa y actúa conforme al pensamiento de Dios. Pero también es verdad que ese mismo razonamiento le hace al hombre analizar a Dios y desacreditar lo que dice su palabra. Y cuando el hombre desacredita lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice, entonces en vez de ganar, empieza a perder. Por eso el pecado te hace sentir impuro. Por eso la maldad te hace sentir mal. Por eso cuando entras a la iglesia no tienes deseos de alabar, no tienes deseos de pasar, no tienes deseos de agradar a Dios, porque hay algo que está impidiendo que levante las manos. Hay algo que está impidiendo que pases al frente, porque Adán escuchó la voz de Dios y dijo, tuve miedo y me escondí. Comiste. El pecado avergüenza, el pecado separa de la presencia de Dios. No tenía necesidad el hombre de obedecer a la desobediencia, si no tenía necesidad de obedecer a la verdad. Y el mejor sermón del diablo es desacreditar la palabra de Dios. Hay mucha gente, porque han visto en las noticias, porque han tenido quizá una experiencia personal, porque han visto un familiar, un amigo, un pariente, un hermano, que han tenido una experiencia desagradable, quizá en la iglesia o quizá con algún ministro. Entonces el diablo dice, todos son iguales. Todos los cristianos son mentirosos, todos los pastores son mentirosos, todos los cristianos evangélicos no sirven. Esa es la mentira del diablo, ese es el sermón del diablo. Desacreditar a la iglesia, desacreditar el mensaje, desacreditar la palabra. ¿Y quién se lo cree? Aquel que no cree la verdad. Es verdad que en la viña del Señor de todo hay. Es verdad que en la viña del Señor hay buenos hermanos y malos hermanos.
Es verdad que en la viña del Señor hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Es verdad que en la viña del Señor el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Pero también es verdad que Jesucristo es real. También es verdad que Jesucristo resucitó entre los muertos. También es verdad que Jesucristo prometió el Espíritu Santo a la iglesia. También es verdad que Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. También es verdad que Jesucristo puede cambiar nuestra vida. También es verdad que Jesucristo puede hacer obra, porque muchos de los que estamos aquí somos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Oh, sí. El diablo te dirá que lo que Dios dice del nacimiento nuevo no es cierto. Y eso mucha gente se lo cree. No, ¿tú qué vas a cambiar? Tú no puedes cambiar porque eres un pecador, eres un alcohólico, un marihuanero. Tú no puedes cambiar porque tú hacías esto, tú hacías lo otro. Eso es lo que le dice la gente. Y es verdad. Es verdad que muchos de nosotros podíamos tener pasamos por un testimonio terrible. ¿Quién nos va a creer si nuestro testimonio es terrible? Fuimos ladrones, alcohólicos, marihuaneros. Vas a ver qué cantidad de cosas hicimos en el pasado. Y ante los ojos de nuestra familia, de nuestros amigos, no conciben que hayamos cambiado. Pero ante los ojos de Dios, experimentamos que Dios sí nos pudo cambiar. Experimentamos que salimos de la droga, del alcohol, de la marihuana y de todo aquello que practicamos porque aceptamos a Jesucristo. Y ese es el testimonio que la iglesia debe de darle al mundo. Que no importa lo que el diablo diga, más importante es lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Claro que hay un nuevo nacimiento. Cuando yo dejo que ese nacimiento ocurra en mi vida. El mejor sermón del diablo es mentir, adulterar, cambiar y trastornar la verdad de Dios, diciendo y aplicando que la iglesia no sirve, que los ministros no sirven, que los líderes no sirven, que la iglesia está llena de gente hipócrita y mala, que la iglesia está llena de gente que no tiene amor, que la iglesia está llena de gente que no conoce de Dios. Y puede ser que sea verdad que la iglesia esté llena de gente hipócrita, mala y que no tenga amor. Pero entre todo ese núcleo de gente, también Dios va a levantar un núcleo de gente que alabe y glorifique y bendiga y exalte el nombre de Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿estás dentro del núcleo de la gente que sabe adorar y alabar y glorificar y bendecir el nombre de Dios? Porque yo estoy y voy a seguir con el que me salvó, con el que me llamó y se llama Jesucristo. El diablo te dirá que lo que Dios dice de no participar en las obras de las tinieblas es mentira. No, un poquito de pecado, un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted sabe que para hacer pan se necesita levadura. ¿Por qué la Biblia habla de levadura? Porque la levadura se debe de aplicar. Es un material que cuando se mezcla con el agua y con la harina la hace crecer, la hace hinchar. Y el pecado te hincha. El pecado te ensoberbece. El pecado te hace abrirte como las alas de un pavo real. Y cuando está tu vida llena de pecado, tú dices que no tienes pecado, pero Dios dice que tienes pecado. Tú dices que no mientes y Dios dice que miente. Tú dices que no es así y Dios dice que sí es así.
Y el diablo te va a decir que lo que Dios dice de no participar en las obras de las tinieblas es mentira. Un poquito de pecado por aquí, otro poquito de pecado por allá. Y cuando quieres acordar, está todo contaminado. Como quieras, tú eres salvo, dice el diablo. Tú eres bueno. Tranquilo, que con un poco de pecado tú te salvas. Eso no dice la Escritura. La Escritura no dice que el pecado salva. La Escritura dice que si el pecador se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Salvador y su Libertador, puede ser que tenga participación en el reino. El pecado te aparta, mas el arrepentimiento te acerca. El pecado te separa, el arrepentimiento te acerca. La mentira te aleja, la verdad te acerca. Y la mentira del diablo es desvirtuar la palabra de Dios. Ese es el mejor sermón de Satanás. Tremendo sermón que se mandó en el huerto. Con que Dios dijo, entra la duda. El primer dardo. ¿Verdad? Que yo coma. Tranquilo, Dios no me va a juzgar. Que he estudiado la Escritura. Dice que Adán y Eva fueron concebidos sin pecado. Usted y yo hemos sido concebidos en pecado. Porque David dijo claramente en los Salmos, en pecado me concibió mi madre. Pero Adán fue tomado del polvo de la tierra y el neuma, el soplo de Dios, lo hizo. Y de la costilla de Adán salió Eva. Fueron creados, engendrados, transformados, hechos del mismo Dios, sin pecado. Pero le dio la capacidad del intelecto, la misma capacidad que tiene usted y que tengo yo, de discernir entre lo bueno y lo malo, de tomar el libre albedrío, de hacerlo o de no hacerlo. Y ellos tomaron la decisión de hacerlo. Ese fue el mejor sermón del diablo. Porque cuando la duda entra, ese gusanito te pica hasta que te hace caer. No, tranquilo, Dios sabe que todos somos pecadores. No, todo el mundo lo hace, tú también lo puedes hacer. Tranquilo, que está todo bien. Tranquilo, nos damos una vuelta por el mundial y está todo bien. Nos tomamos unas chelas, nos bailamos unos taconazos y está todo bien. Nos metemos unos pipazos y tranquilo que está todo bien. Pero resulta que después que consumieron el pecado, que aceptaron el pecado, que comieron del árbol que estaba en el centro del huerto y que Dios los llamó, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Porque comiste del árbol. Y dice que lo sacó del huerto. ¿Y saben qué tipifica eso? Tipifica lo mismo cuando usted está en la iglesia. Cuando usted está en la iglesia se les está enseñando cómo seguir el camino del evangelio. Se les está enseñando cómo vivir para Dios. Se les está enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Usted está en el huerto y constantemente se le está diciendo que no coma del árbol que está en el centro del huerto. Pero si usted toma la decisión de comer del árbol que está en el centro del huerto, entonces viene la destitución. Lo más triste es ver un cristiano apagado, un cristiano apartado, un cristiano sin ánimo. Un cristiano que no está agradecido con Dios por lo que Dios hizo en su vida. Nosotros debemos de aprender a ser personas agradecidas.
Personas que glorifican a Dios por lo que Dios hizo en nuestra vida. El diablo te dirá que lo que Dios dice de las almas rumbo al infierno no es cierto. Mentira. Por ahí andan predicando muchos que el infierno no existe. Por ahí andan predicando otros que el infierno es aquí. No, aquí no es nada. Aquí no es nada para lo que viene, para lo que está preparado. Si el infierno no existiera y si Dios no existiera, no venimos de la descendencia del mono. Y existe el cielo, y existe el infierno, y existe Dios, y también existe Satanás. Es el que está en contra de la obra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Hoy en día se predica en muchos lugares que solamente levantes tu mano derecha y aceptes a Jesucristo, y eso es más que suficiente para ser salvo. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura dice que debemos de obedecer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas establecidas por Dios. La Escritura dice que debemos de tener un corazón limpio delante de Dios. La Escritura dice que nos tenemos que apartar de todo pecado y de toda contaminación. La Escritura dice que debemos de levantar manos santas cuando glorificamos a Dios. La Escritura nos dice que nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados. La Escritura dice que nos tenemos que humillar ante la poderosa mano de Dios. La Escritura dice que debemos de confesar que Jesucristo es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. La Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Eso dice la Escritura. El diablo dirá que enseñarte que nadie pagará por su pecado. Tranquilo, tú eres salvo. Así te enseñan y así enseñan. No, tú eres salvo. Tú eres salvo si aceptas a Jesús. Tú eres salvo si practicas lo que dice aquí. Tú eres salvo si obedeces lo que dice aquí. El diablo te dirá que puedes vivir como quieres y que nunca pagarás por tu maldad. Eso te dirá Satanás. Tranquilo, tú vive como quieras. Tú haz lo que quieras. Practica el pecado. Di maldiciones. Vive como quieras, que tranquilo, tú te salvas. Dios es bueno. Cuando uno estudia hermenéutica y homilética y teología, no solamente estudia el texto, sino el contexto. Y estudiar el contexto es lo que está dentro del texto. Quiere decir lo que dice anterior, lo que dice después y lo que dice cada palabra de la Escritura. Cada palabra, cada frase de la Escritura tiene un significado espiritual. Y cuando usted lee la Escritura como si leyera un libro cualquiera, evidentemente no la va a entender, porque cada palabra tiene una definición espiritual. El pecado es pecado. Y no hay niveles de pecado ni más bajos. No, pecado es pecado. Y todo lo que va en contra de la palabra es pecado. La Escritura no puede mentir. El hombre se ha encargado de mentir y de decir que los pecados que esta humanidad tiene no importan, que como quiera Dios los acepta así. Y por eso los hombres viven como viven y las mujeres viven como viven y practican lo que practican y van a donde van y hacen lo que quieren. Y entonces el diablo les dice, tranquilo que tú te vas a salvar. Eso no dice la Escritura, varón. Eso no dice la Escritura, varona. Lo que dice la Escritura que el hombre debe de aceptar a quien lo llamó, y el que te llamó se llama Jesús.
Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y el diablo dice lo opuesto. Tranquilo. Baila tu zumba en el pecado, que como quiera eres salvo. Y entonces, ¿dónde ponemos el texto de Romanos 3:23? Que la paga del pecado es muerte. Y el 24 dice que la dádiva de Dios. La dádiva de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero a mucha gente no le gusta. Las personas a veces vienen a la iglesia y les gusta ir a las iglesias que les mientan, que les soben el lomo. Y están muertos en delitos y pecados, pero a ellos les gusta ir a escuchar mensajes motivacionales. Eres un campeón, eres un león aunque no tengas dientes. Eres un campeón pero derrotado. Eres un león sin dientes. Y yo no quiero ser un campeón derrotado y no quiero ser un león sin dientes. Quiero ser el león de la tribu de Judá. Quiero ser el búfalo. Quiero ser el águila. Quiero ser el hombre y la mujer que pueda llegar a la presencia del que nos llamó. Muchas iglesias están llenas de personas que les gustan que les mientan. Cuando se habla de pecado, la gente se enoja, se molesta. Claro, porque empiezas a tocar la levadura. El pecado, hermano, es algo que está contaminando esta sociedad. Y no solamente esta sociedad, sino la misma iglesia. Hemos metido el pecado dentro de la iglesia. Hemos metido la mundanalidad dentro de la iglesia. Y entonces decimos que lo que estamos haciendo no es pecado y que lo que estamos haciendo está bien y que el pastor no te entiende y que la iglesia no te entiende y que los hermanos son unos santurrones y que las hermanas son unas santurronas y que ahí todo está mal y tú estás bien. ¿Quién tendrá la verdad? Si la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Jesús. ¿Quién tendrá la verdad? La verdad está en la Escritura. Y tú y yo no venimos a la iglesia a escuchar el sermón del diablo. Venimos a la iglesia a escuchar el sermón de Jesucristo, que nos puede cambiar, que nos puede limpiar, que nos puede sanar, que nos puede liberar y que nos puede hacer diferentes. Yo no quiero escuchar al diablo, yo quiero escuchar a Jesucristo. Y si Él tiene que cambiar mi lamento en baile, si Él tiene que arrancar el pecado de mi vida, si Él tiene que tratar conmigo, que lo haga, porque yo sí quiero ser salvo. Yo te pregunto, ¿realmente quieres ser salvo? ¿O te quieres dar una vuelta por el huerto del Edén? Porque Adán y Eva solamente se dieron una vuelta por el huerto. Una vuelta. ¿Cómo está todo aquí? Ah, está todo bien. Fíjate, aquí está todo chévere. Aquí tenemos todo, Dios. Vengo a ti, guíame, santifica.